Entre los límites de la realidad y la ficción, donde la razón danza con el misterio. Ahí nos encontramos. Bienvenidos a Voces de lo Desconocido, un espacio destinado a contar historias rodeadas de misterio y extrañeza, donde la verdad se toma libertades para enriquecerse de ficción. Recorran con nosotros senderos poco transitados, asesinatos sin resolver, fenómenos paranormales y leyendas que sobrevivieron al tiempo. Así que apaga las luces, ponte cómodo y ajusta tus audífonos para escuchar las voces de lo desconocido. Desde tiempos inmemoriales, la mente humana ha sido objeto de fascinación, admiración y, a veces, temor. El intrincado laberinto de la mente humana es vasto y a menudo inexplorado. Algunos caminos llevan a maravillosos paisajes de creatividad y genialidad, mientras que otros se adentran en oscuros callejones de confusión y misterio. Hubo un tiempo en el que se creía que aquellos con enfermedades mentales estaban poseídos por espíritus o que eran castigados por algún pecado. Entre estos pasadizos existen condiciones que incluso en la época contemporánea permanecen en las sombras, esperando ser descubiertos y comprendidos. ¿Has oído hablar del síndrome de Cotard, donde el individuo cree estar muerto? ¿O el síndrome de Capgras, donde uno piensa que sus seres queridos han sido reemplazados por impostores? En los rincones más oscuros de la psicología, existen casos que desafían toda comprensión, casos que nos hacen cuestionar la naturaleza misma de la realidad y la mente humana. Condiciones que, a lo largo de la historia, han sido malentendidas, temidas y en muchas ocasiones silenciadas. Con el pasar del tiempo, algunos de los más renombrados artistas han navegado por aguas turbulentas dentro de sus propias mentes. Sylvia Plath, con su poesía conmovedora y desgarradora, nos ofreció un vistazo a la oscuridad que la envolvía. Cada verso, cada palabra, reflejaba el tormento y la lucha que enfrentaba en su vida diaria, a menudo vestida por la belleza de su prosa. Por otro lado, Vincent Van Gogh, con sus pinceladas apasionadas y colores vivos, canalizó su angustia y episodios de desesperación en sus lienzos. Su icónica Noche Estrellada no solo representa un cielo nocturno, sino también los remolinos turbulentos de su psique, una danza entre la genialidad y la locura. Estos artistas, a pesar de sus batallas internas, o quizá gracias a ellas, dejaron un legado que trasciende en el tiempo. Sus obras son testimonio de la estrecha relación entre el sufrimiento, la creatividad y la trascendencia en el mundo del arte y la literatura. Y en este vasto recorrido por los rincones de la mente, surge una historia que eclipsa a muchas otras. Una historia tan desconcertante que parece sacada de las páginas de una novela. Pregúntate, querido oyente, ¿qué sucede cuando un solo individuo alberga en su mente a 2 docenas de personalidades? Cada una con su propio mundo, su propia voz, su propia historia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de lo Desconocido. Hoy, sumérgete con nosotros en la historia de Billy Milligan, el hombre de las 24 personalidades. William Stanley Milligan, mejor conocido como Billy Milligan, nació en 1955, en Miami, Florida. Su infancia fue, por decirlo en una palabra, traumática. Su vida estuvo lejos de ser ordinaria desde sus primeros años. Creció en un hogar desestructurado, con un padre ausente y una madre que lidiaba con sus propios demonios. Su infancia estuvo marcada por episodios de abuso y traumas que dejaron cicatrices profundas en su psique. Si su hogar, que tenía que ser un refugio seguro, solo le ofrecía golpes, gritos y humillaciones, ¿qué más le quedaba sino refugiarse en su propia mente? Así, como una respuesta, un escudo para protegerse del maltrato que enfrentaba, comenzaron a surgir diferentes personalidades. Conforme pasaba de la niñez a la adolescencia, Billy registraba episodios en los que perdía la conciencia
y no recordaba nada de lo que sucedía en ese lapso de tiempo. Estos apagones eran, en realidad, momentos en los que alguna de sus otras personalidades tomaba el control de la conciencia. Estas personalidades formaban identidades diversas y complejas. Desde niños hasta adultos, hombres y mujeres, cada una tenía su propia historia. Contaba con habilidades únicas y, en ocasiones, distintos acentos y lenguajes. No eran simples fragmentos de una psique rota, eran individuos habitando el interior de Billy. ¿Cómo puede la mente de una persona albergar tantas identidades? Hay quienes postulan que es una reacción extrema a traumas insoportables, una forma de disociación donde la mente se fragmenta para sobrevivir. Dr. David Cole, psiquiatra. Traté a Billy en los primeros días de su diagnóstico. Era evidente que no estábamos tratando a un paciente típico. Cada personalidad tenía su propia historia, su propio dolor. Gary Johnson, compañero de clase. En la escuela secundaria, Billy era un enigma. Recuerdo una vez que nos mostró un truco de magia. Al día siguiente, afirmó que no sabía nada sobre magia. Fue confuso. Estos testimonios nos brindan un vistazo sobre la vida cotidiana de Billy. Aunque para muchos era evidente que algo no estaba bien, nadie podía imaginar la complejidad del mundo que habitaba dentro de su mente. En 1977, en la ciudad de Columbus, Ohio, una serie de delitos, incluidos robos y asaltos sexuales, azotó la comunidad. El responsable, un joven llamado Billy Milligan. Sin embargo, lo que comenzó como una investigación rutinaria de un sospechoso, pronto se convirtió en uno de los casos más extraños y desconcertantes en la historia de la criminología. Durante su juicio, Billy afirmó que no recordaba haber cometido ninguno de los delitos. En su lugar, se manifestaban diferentes personalidades, cada una clamando responsabilidad o inocencia por diferentes acciones. Dr. George Harding, uno de los psiquiatras que trató a Billy. Fue una revelación. Aquí teníamos a un hombre cuya mente estaba fragmentada en múltiples identidades. Cada una de ellas tenía su propia historia, su propio carácter y, sorprendentemente, su propia culpabilidad. Mediante su proceso terapéutico, se identificaron al menos 24 personalidades distintas de Billy. Billy Milligan, de 26 años, era la personalidad principal que se encontraba fragmentada. Raj Vadaskovich, de 23 años, un yugoslavo comunista practicante de karate y hábil en el uso de armas, con una inmensa rabia contenida. Arthur, de 22 años, un joven inglés inteligente, responsable y formal, era quien se encargaba de mantener el orden entre las diferentes personalidades. Allen, de 18 años, se consideraba como alguien manipulador e hipócrita, que disfruta de tocar la batería. Era la única personalidad que fumaba. Tommy, de 16 años, amante de la música electrónica, gusta de tocar el saxofón y pintar paisajes. Danny, de 14 años, le teme a la gente y en especial a los hombres. Le gusta pintar bodegones. David, de 8 años, una persona sensible y empática, que se encargaba de contener el sufrimiento de las demás personalidades. Kristen, de 3 años, una niña con dislexia, apartada de los demás y que gusta de dibujar. Christopher, de 13 años, es el hermano de Kristen. Es obediente, aunque en ocasiones causa problemas. Le gusta tocar la armónica. Adalana, de 19 años, es una mujer lesbiana que escribe poesía. Se considera tímida y solitaria. Philip, de 20 años, le apodan el matón. Comete crímenes menores y usa un lenguaje vulgar. Kevin, de 20 años, un delincuente a quien le gusta escribir y planificar con cuidado sus robos. Walter, de 22 años, un hombre australiano, es cazador y presume de tener un excelente sentido de orientación. April, de 19 años, tenía en sus planes vengarse del padrastro de Bill.
Samuel, de 18 años. Es judío que gusta de esculpir y tallar madera. Es la única personalidad que cree en Dios. Mark, de 16 años. No hace nada ni cuenta con iniciativa propia. Deben decirle qué hacer. Por ello le apodaron el zombie. Steve, de 21 años. Se burla de las demás personalidades y le gusta imitarlas. Jason, de 13 años. Expresa rabietas constantemente y reacciona de forma histérica. Lee, de 20 años. Es el cómico, bromista e ingenioso. Sus bromas regularmente provocan peleas, pero no le preocupan las consecuencias de sus actos. Robert, de 17 años. Un soñador que constantemente fantasea con viajes y aventuras. Sean, de 4 años. También le llaman el sordo y lo consideran un poco retrasado. Martin, de 19 años. Era quien aspiraba a ser una persona distinguida por sobre los demás, pero quería obtener las cosas sin ganárselas. Timothy, de 15 años. Trabajaba en una floristería y mantuvo una relación homosexual con un cliente. Y el profesor, de 26 años. Se consideraba la suma de las 23 personalidades en una sola. Recordaba casi todas las acciones y pensamientos de los demás, y se definía a sí mismo como Billy en una sola pieza. Se le consideraba brillante, sensible y con un gran sentido del humor. Pero el drama no termina ahí. La pregunta que persistía en la mente de todos era: ¿debe ser Billy condenado por delitos que otras personalidades dentro de él cometieron? La comunidad médica y legal estaba dividida. ¿Cómo castigas a un hombre que, en muchos aspectos, no era consciente de sus propias acciones? La respuesta no fue fácil. El juicio de Billy y el tratamiento psiquiátrico no solo plantearon grandes retos para el estudio de la mente humana, sino también desafíos al sistema legal cuando se enfrenta a casos tan únicos y complejos. Tras su arresto, un equipo de psiquiatras se encargó de evaluar la condición de Billy. Lo que descubrieron fue una mente fracturada, donde Arthur, el inglés, y Raj, el yugoslavo, asumieron la responsabilidad de los crímenes, dejando la personalidad principal de Billy en la oscuridad. En 1978, un veredicto revolucionario se pronunció. Billy Milligan fue declarado no culpable por razón de insania. Era la primera vez en la historia judicial de Estados Unidos que el trastorno disociativo de identidad servía como base legítima para tal defensa. En una época donde los trastornos mentales aún eran un tabú en muchos círculos, la historia de Billy saltó a los titulares y captó la atención de la nación. Uno de los libros más famosos sobre su vida lleva el título The Minds of Billy Milligan, escrito por Daniel Keyes. Esta obra detallada y perspicaz ofreció un vistazo sin precedentes a la mente fragmentada de Billy y se convirtió en un bestseller. Mientras que algunos veían a Billy como un individuo enfermo que necesitaba ayuda y comprensión, otros lo veían como un peligro para la sociedad o incluso un farsante. Hollywood no se quedó atrás. Inspirados en su historia, surgieron películas y series que abordaban la temática de múltiples personalidades, llevando el caso a audiencias internacionales. El caso planteó dilemas éticos sin precedentes. ¿Debería ser juzgado como un solo individuo o por cada una de sus personalidades? ¿Cómo tratar legalmente a alguien que tiene múltiples identidades? Psiquiatras y psicólogos estaban en desacuerdo. Mientras algunos creían firmemente en la legitimidad de su trastorno, otros eran escépticos. Sin importar dónde se encontrara uno en el debate, el impacto de Billy en la cultura popular, la psiquiatría y el sistema legal es innegable. Su historia sirvió para arrojar luz sobre trastornos disociativos y abrir conversaciones importantes sobre la salud mental. Aunque Billy dejó este mundo en 2014, su historia sigue viva, inspirando investigaciones, debates y reflexiones sobre la naturaleza de la identidad y la resiliencia del espíritu humano. A pesar de los avances en la ciencia y la psicología, todavía quedan muchos misterios en torno al trastorno disociativo de identidad. ¿Qué nos dice el caso de Billy sobre la mente humana? ¿Hasta dónde puede llegar el cerebro para protegerse? Aún con los desafíos y las controversias,
La historia de Billy también sirve como un recordatorio de la capacidad de recuperación del ser humano, la importancia de la comprensión y la necesidad de apoyo en la salud mental. Billy Milligan, el hombre de las 24 personalidades, continúa siendo un tema de fascinación. Su historia nos invita a explorar más allá de lo que sabemos, a cuestionar, a entender y sobre todo, a empatizar. A medida que descendimos sobre el telón de la extraordinaria vida de Billy Milligan, es esencial comprender que, aunque su historia es única, también es un reflejo de los misterios y los enigmas que todos albergamos en los recovecos más profundos de nuestra psique. La mente humana es un vasto océano, lleno de secretos y maravillas que esperan ser descubiertos. Billy nos mostró, de una manera aterradora y fascinante, hasta dónde pueden llegar los límites del entendimiento humano y cómo la adversidad puede dar forma a nuestras realidades internas. Antes de despedirnos, queremos reiterar que detrás de cada historia, detrás de cada individuo, hay una trama de experiencias, de emociones y de luchas que a menudo no vemos a simple vista. Quizá valga la pena mantenerlo presente en nuestras interacciones. ¿Qué te ha parecido esta historia? Si te ha intrigado o desconcertado, te invitamos a dejarnos tus comentarios aquí abajo. ¿Conoces otros casos similares? ¿O quieres que profundicemos en algún otro tema? Cuéntanos. Si este episodio te ha entretenido, te agradeceríamos mucho que nos los hicieras saber con un me gusta. Gracias por adentrarte en este misterio con nosotros aquí en Voces de lo Desconocido.